no puede estar en la clase, se tiene que This call is now being recorded. excusar. ¿Listo? Debe excusarse, debe tener una excusa válida y se la debe pasar a la directora. ¿Listo? De resto, si no tiene excusa, se corre la falla. ¿Listo? Entonces, sepan que se pierde por fallas. Bien, entonces deben asistir y si es que por cualquier cosa eh, laboral, médica, personal, no pueden estar en la clase, debe estar justificado. ¿Listo? Bien, lo siguiente, es necesario que envíen su nombre completo y la autorización de que la clase se grabe porque de ahí se toma la asistencia. Entonces, si usted no escribió su nombre, pues no queda como si no hubiera estado en clase, así haya estado en clase, así que debe enviar su nombre. ¿Listo? Debe enviar su nombre completo y la autorización de que la clase se grabe. ¿Eso por qué se graba? Porque pues obviamente no estamos exentos de que algo no suceda, algún problema en internet, cualquier cosa que nos pase, se debe grabar la clase para que les quede, para que ustedes puedan verla o también para aclarar algún tema, ¿sí? Que ustedes puedan acceder al video cuando lo necesiten, si es que no entienden algo de la guía o cualquier cosa, ahí tienen su video. Bien, listo. Y lo siguiente es que recordemos que para mi clase, para inglés, yo tomo puntos por participación. ¿Listo? Entonces, 3 puntos forman un punto grande. Supongamos que usted tiene 9 puntos, son 3 puntos, ay, me enredé, 3 puntos grandes, ¿sí? Quiere decir que en su nota final, supongamos que usted perdió con 2,8, digamos que perdió con 2,8 por cualquier motivo, pero usted tiene 9 puntos, es decir, tiene 3 puntos grandes. Se le suman esos 3 puntos grandes a su nota final y le quedó en 3,1, pasó inglés, no tuvo que recuperar, no tuvo ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, así que participemos, chicos, valoremos las clases, estemos en las clases. Otra cosa que les tengo que decir es que, digamos, yo llamo a cualquiera, a Pepito Pérez, a Roberta Pineda, quien sea, ¿sí? Yo le digo, bueno, responde o interactuemos, ¿sí? No pasa nada si no saben, no se asusten, no, tampoco los voy a aquí a masacrar para nada. La idea es que entre todos construyamos el conocimiento y que sientan la confianza de hablar, aunque sea en inglés. ¿Listo? Entonces, si yo lo llamo y no me contesta, y si no dice que tiene problemas con internet o algo le está pasando y tiene, digamos, la sustentación de verdad de que no puede estar o de que no puede responder, se sale de la clase. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque primero nos debemos respetar entre todos y si vamos a estar ahí, pero no vamos a estar de verdad, pues no esté. Sí, no es que esté ahí mientras tanto esté chateando o hablando con quien sea, no, la idea es estar en la clase. ¿Listo? Solamente 1 hora a la semana tienen inglés y no lo aprovechan, ahí sí, nada que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, déjeme, voy a compartir pantalla. Ay, no. Profe, buenos días. Good morning. Profe, por lo menos en mi caso que yo no he podido asistir, tengo 3 semanas que no asisto a la clase de química, pero es por cuestión de trabajo porque a mí me toca trasladarme, o sea, a mi trabajo y me queda siempre lejos de mi casa, es como 1 hora y no alcanzo a esa hora de la clase. O sea, yo tengo que escribirle a la profesora de química o a la directora. A la directora para que le comente a la profesora de química. Pero como tal, todas las fallas o excusas que tengan, eso se maneja directamente con la directora. Nosotras como profes les podemos decir que sí o que no, porque eso es como un protocolo, ¿sí me entienden? Entonces, tiene que pasar por primero la directora, que es quien, digamos, que se ha encargado de su proceso de inscripción y sabe quién es usted y digamos que él le recibió los papeles y sabe quién es usted, ¿sí? Ella es la que va a confirmar que la no asistencia sea verídica por razones justas, ¿sí? Entonces debes hablar con tu directora, comentarle que no puedes asistir a química, pero que aún así tú te comprometes a enviar todos los trabajos y a estar al día en lo que pida. ¿Listo? Sí, señora profe, muchas gracias. Vale.
Ok, bien. Ay, estoy un poquitico acelerada porque ahorita venía de clases con técnicos y esa clase es bien pesada porque son temas más avanzados. Bien, listo. Entonces, continuemos. Today is 21 of August of 2021 or 2021. Bien. Ok, con ustedes vamos a continuar con el tema del presente simple. Antes que esto, vamos a ver la guía. Ok. Bien, vamos a continuar con el tema del presente simple. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que recordar en el tema del presente simple? Que en el presente simple nosotros utilizamos esa estructura gramatical para hablar de hechos que son verdad, de hechos reales. Por ejemplo, digamos, yo tengo una pelota en mis manos y la suelto. ¿Qué pasa con la pelota? Rebota. Se cae. Depende del tipo de pelota, ¿no? Porque si es de goma, pues exactamente sí rebota, pero antes de rebotar, cae, ¿cierto? ¿Y por qué cae? Por la gravedad. Por la gravedad. Y eso yo no lo puedo refutar. ¿Por qué no lo puedo refutar? Porque estamos en la Tierra, porque el centro de la Tierra hace que gravite alrededor del Sol y que la fuerza, y que haya una fuerza que hace que los objetos se atraigan hacia su centro y por eso hace que las cosas se caigan y por eso nosotros no flotamos como en el espacio. ¿M? Es algo irrefutable, es algo que yo no puedo decir que no. Ahí utilizamos presente simple. ¿Listo? O, por ejemplo, si pongo las manos en el fuego, ¿qué pasa? Pues me quemo, ¿cierto? No hay otra manera de refutar eso, porque es que la consecuencia siempre va a ser esa, que me voy a quemar. O cuando tiro un objeto, cuando suelto un objeto, pues siempre se va a caer, ¿sí? Es algo irrefutable. Ahí utilizo el presente simple. También utilizamos el presente simple para hablar de rutinas, hábitos, ¿sí? Cosas que yo soy, bueno, o hago normalmente. ¿Listo? Por ejemplo, I usually go to the cine. Yo usualmente voy al cine, ¿sí? Eso es un hábito, ¿bien? O I always wake up at 7 a.m. Yo siempre me despierto a las 7 en punto. And I get up at 8. Y me levanto a las 8. ¿Sí? Me despierto a las 7, medito, agradezco, no sé, veo el celular y me levanto a las 8. ¿Sí? Hábitos, rutinas. Ahí utilizamos el presente simple. ¿Listo? Entonces vamos a profundizar. Em, Tenemos la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? En la estructura afirmativa tenemos que recordar que a los verbos que acompañan a los pronombres en tercera persona les voy a agregar S o ES de acuerdo a la terminación. ¿A la terminación de qué? Del verbo, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los pronombres en tercera persona? He, she, it, ¿Quién me dijo? Brandon, Okay, thank you, Brandon. Very good. You got the point. Brandon, what is your last name? Hoyos, profe. Hoyos. Listo. The first point of the class. Muy bien. Entonces, los pronombres en tercera persona, como lo dice Brandon, son he, she, e it. A los verbos que acompañan esos pronombres les voy a agregar S o ES de acuerdo a la terminación. ¿Listo? Entonces, déjenme ver este ejemplo. Listo. ¿Cuándo agrego
ES a los verbos. Antes que nada, ¿qué es un verbo? ¿Quién me dice qué es un verbo? La acción. Sí, muy bien. Naive. La acción de las cosas. Naive. Exacto. Los verbos son acciones. Acciones que yo realizo, que las personas realizan. Comer, pensar, beber, sentir, correr, caminar, hablar, ¿sí? Cualquier acción que yo realice en la oración, a eso se le va a determinar verbo. ¿Listo? Listo, ya tenemos claro qué son los verbos y cuáles son los pronombres, ¿cierto? Bien, entonces, a los pronombres en tercera persona, he, she, it, al verbo que acompaña esos pronombres, le voy a agregar s o es de acuerdo a la terminación. Entonces, ¿recuerdan qué verbos son a los que se les agrega es? He, she. No, He, esos she, son it. pronombres. Ah, No, los que me estás diciendo son pronombres. ¿A qué verbos les agrego es? Ah, Los que A los de terminan tercera persona. No, eso es el pronombre. Pronombre es el que es los que I, you, terminan en tarara, D. y los de tercera persona son he, she, it. Dime, perdón, ¿cuándo va a ser en negativo? Los que terminan en D. ¿en D? ¿De dónde sacan todo eso? No. A ver, ¿no? Bueno, están Profe, despistados, los Los que que estoy segura. terminan terminan en CH. Son varios, pero sí los que terminan en CH, pero otros también. ¿Listo? En Vean acá el CH. significado. Profe, S, Sí, sí, pero hay Tiene más. Sí, CHX, ajá, eh, O, Y, O, Z. o Y, SH e cuando hay I. Sí, vocales, profe. no, La cuando hay I vocales no. y X. I, X, double S, CH, SH, O. And Y, también Y, pero pilas. ¿Listo? Bien. Miremos este listadito de acá. ¿Listo? Los verbos terminados en O, SH, CH, X, S y Z, acá no está la Z, pero también los que terminan en Z, a esos verbos le voy a agregar ES al final. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, go. Go, si es que go está acompañando a un pronombre en tercera persona, le agrego ES. ¿Listo? Lo mismo, wash, watch. Wash es lavar, watch es ver, ver la acción de ver, por ejemplo, televisión. ¿Listo? Mix, que mix es, digamos, como juntar, ¿sí? Como agrupar. Y kiss es besar. ¿Listo? I'm sorry. Ok. Entonces, go, wash, watch, mix and kiss. Bien. Otro ejemplo con Z, vas. Bien. Estos verbos cuya terminación debo agregar ES. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el verbo kiss, verbo besar. ¿Por qué no le agrego S, sino que le tengo que agregar ES? Porque si solamente le agregara una S, no me diría kisses, sino kiss. ¿Sí? Alargaría simplemente la S y no se notaría la diferencia entre un pronombre en primera persona o un pronombre en tercera persona. ¿Bien? Entonces, si vamos a decir, por ejemplo, Camila besa a su gato. Camila kisses her cat. Kisses. No kiss her the cat. ¿No? ¿Por qué? Porque su terminación es en S. Y para lograr determinar la diferencia entre la conjugación de primera y tercera persona, debo agregar ES. ¿Listo? Estas palabras dan cuenta o similaridad al sonido de la S. Por eso se agrega ES. Y las que terminan en O, por ser cortas, digamos que para darle armonicidad a la pronunciación, también se utiliza ES. ¿Bien?
Entonces, sí es bueno que tengan claro cuáles son. ¿Cuál fue la persona que me dijo la mayoría? Her name was with Y. Janet? I think that was Janet. Yo te dije varias, profe. Who? ¿Quién? Viviana Spitia. Viviana. Ok. Listo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las que terminan en Y? Con las que terminan en Y debo tener especial cuidado porque me tengo que fijar qué letra es la que va antes de la Y. ¿Listo? Si va una vocal antes de la Y, voy a agregar ese, solamente ese. Pero si va una consonante antes de la Y, debo cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ES. Bien, entonces, por ejemplo, el verbo play. Play tiene dos significados. Jugar, ¿sí? Like play football, ¿sí? Como jugar fútbol. O tocar un instrumento musical, como play the guitar, play the piano, play the battery, ¿sí? Tocar, ¿sí? Pero es que tengan cuidado acá, porque si yo voy a hablar de tocar un instrumento, utilizo el verbo play, ¿sí? Pero si yo voy a hablar de tocar una superficie, ¿sí? Con mi sentido, sentirla como tal, tocarla, ahí el verbo es touch, ¿sí? Touch the table, tocar la mesa. Touch the cell phone, tocar el celular, ¿bien? Entonces, pilas con esos significados, ¿no? Porque no, en el inglés no siempre la traducción va a ser igual que en el español, porque nosotros decimos tocar un instrumento musical, pero en inglés se dice play, ¿bien? Y a la vez también sirve para decir jugar, ¿bien? Play video games o play the guitar, ¿bien? Y el significado es totalmente diferente, ¿bien? Listo, pero sigamos entonces. Veamos el verbo play. ¿Qué letra está antes de la Y? Una vocal. La ¿Una Una consonante? vocal. No, las consonantes son las que no son vocales, ¿sí? Es Vocal. decir, el resto de Una letras del vocal. abecedario. Es una vocal, ¿cierto? vocal, ¿Cómo se dice vocal en inglés? Vowel. vowel, Vowel. ¿Y cómo se dice A en inglés? A, A vowel. Y exacto, exacto. Entonces, cuando tenemos una vocal antes de la Y, agregamos solamente S. ¿Listo? Solamente S. Cuando hay vocales antes de la Y. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. El verbo pray. Do you know what is pray? Orar. 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 ¿Qué letra hay antes de la Y? Pray. La A, ¿no? De A. Ah, Exacto. profe. Entonces, también solamente agrego S. ¿Listo? Entonces, veamos. Los verbos que tienen una consonante antes de la Y, a esos sí los tengo que cambiar, no solamente agregarle S, sino que tengo que cambiar la Y por la I latina, la I del puntico, y la terminación ES. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, study, study. La D es una consonante y va antes de la Y, así que cambia por studies. Cry, cry es llorar. Cry, hay una R de R antes de la Y. Entonces cambia por la I del puntico y ES. Try, intentar. Tries. Spy, spies, espiar. Fly, volar. Flies. ¿Listo? The plane flies at 10 o'clock. El avión vuela a las 10 en punto. ¿Listo? The plane flies. No the plane fly. No, the plane flies. Bien. Ahora, toda esta estructura gramatical es para los pronombres en... ¿Para cuáles pronombres? he, she, it. Tercera Para persona. los Chichi. pronombres en En tercera tercera persona. persona. Exacto, Lisette, Jessica, Carolina, what is your last name?
Carolina Ospina, profe. Listo, exacto, para esos pronombres en tercera persona. ¿Qué quiere decir eso? Que con el resto de pronombres yo no voy a hacer nada de esto, ni le voy a agregar ese, ni le voy a agregar ese, ni mucho menos IS. El verbo me queda en su estructura base. ¿Listo? Por ejemplo, acá, el verbo read. What is read? ¿Escribir? No. What is read? Rojo. ¿Leer? Oh my God. ¿Quién dijo que rojo? ¿Cómo se dice rojo en inglés? Red. 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 Teacher, esa es leer. ¿Profe es leer? Leer. Sí, leer. Ajá. Leer. Ajá. Entonces, miren acá. Tenemos el pronombre I, you, we, you y they. Y miren el verbo. El verbo está en su forma base. No le hago nada. I read every day. Yo leo todos los días. You read every day. Tú lees todos los días. He, she, it reads once a week. Él, ella, esto o eso, lee una vez a la semana. ¿Listo? Reads. Pero es solamente con estos, no con el resto. Si ven, el resto queda tal cual. ¿Queda claro, chicos? Sí, señora. Señora. Sí, señora. Señora. Quiere decir, exacto, quiere decir que yo no voy a escribir ni we reads, ni you reads, ni they reads, porque no, nos quedaría muy mal. ¿Listo? Solamente con estos tres. ¿Bien? Listo, sigamos. Ok, acá hay algunos ejemplos en afirmativo. I live in Poland. Yo vivo en Polonia. They swim every day. Ellos nadan todos los días. They like pizza. A ellos les gusta la pizza. Sunday comes after Saturday. El domingo viene después del sábado. ¿Listo? Y miren la estructura. I live. Pronombre I, por ende, verbo en su estructura base. They swim. They. No es tercera persona, así que verbo en su forma base. They. Lo mismo. Sunday. El domingo. El domingo no es un objeto, no es un animal, no es una planta, no es un lugar. ¿El domingo qué es? Un día. Un día. Un día de la semana. Que gramáticamente lo conoceríamos como un sinónimo. ¿Listo? Un término sinónimo. Entonces, al ser un sinónimo, funciona con el pronombre it. Así que cuando yo lo conjugo, debe ir el verbo con la terminación S o ES. ¿Listo? En este caso, come es hasta acá, hasta la E, sin la S. Come significa llegar o viene después, ¿sí? Entonces, come, simplemente le agrego la S y ya me quedo. ¿Listo? Sunday comes after Saturday. El domingo va después del sábado. ¿Bien? Y es una verdad general. Lo que les decía, si tiro una pelota, se cae. ¿Qué va después del sábado? Pues el domingo. ¿Listo? Bien. Listo, sigamos entonces. Negative form. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí, chicos? Pongan harta atención. Igual yo revisé sus talleres y en general, no les fue mal. En general vi que utilizaron bien la conjugación con los pronombres en tercera persona, utilizaron bien el auxiliar do, das. Uno que otro, digamos que sí se equivocó, se confundió. ¿Saben qué vi también en, digamos que repetidas veces? No sé cómo es que realizan esas guías, no leen como tal el contenido, sino que tal vez buscan directamente en internet y escriben lo que les salga, pero ni siquiera saben lo que significan. Ponen cosas en pasado, ponen cosas en presente continuo, sí, cosas que yo como profe digo, pero esta persona ¿de dónde sacó esa información? Porque es que se nota que no lo hicieron a conciencia, ¿bien? Pero también hay otros que sí se nota, se ve el trabajo, simplemente con abrirlo ya uno se da cuenta si de verdad trabajo o no. Y
como yo les he dicho anteriormente, yo reviso todos los trabajos. Sí me tardo en responderles, pero es por lo mismo, porque yo me tomo el tiempo de mirar que les quedó mal, si les quedó bien todo, no hay ningún problema, tome sus 5 sin ningún inconveniente. Pero si hay algo mal, pues ahí sí baja la nota, ¿no? O por si lo enviaron después de la fecha también. Bien, bueno, me desvié del tema. Entonces sigamos acá. En negativo y en interrogativo vamos a utilizar el auxiliar do o das. ¿Listo? La palabra do por sí sola, solamente esta palabrita, ¿qué significa? Hacer. Hacer. Muy bien. You are Viviana Espitia. Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, esa palabrita sola significa hacer, pero cuando yo la utilizo con el presente simple, con la estructura, cambia a auxiliar. ¿Listo? Se convierte en auxiliar. ¿Qué significa que sea un auxiliar? Que yo lo voy a ajustar en la oración para que me cumpla con mi fin, que va a ser hablar en presente simple. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de las terminaciones y todo eso, ¿con qué pronombres actuaría el auxiliar das, que es el mismo do? ¿Con qué pronombres actuaría este It, auxiliar? she y it. Con he, It, she y la it. tercera persona, profe. Exacto. Pues, Los de dos Sí, tercera y persona. o personas. he. Y termina no, y a los que terminan en no se les agrega ES. ¿Ven? De ahí viene ese auxiliar. Por eso es que es das, de esa raíz. ¿Sí ven? Listo. Bien, ¿qué pasa acá? Cuando yo utilizo el auxiliar do o das, el verbo me queda en la forma base. Yo al verbo no le hago nada. Yo únicamente voy a alterar el verbo cuando la oración es afirmativa y cuando el pronombre me está indicando la tercera persona, ¿sí? De resto, yo no le hago nada al verbo. Simplemente altero al verbo cuando la oración es afirmativa, que no estoy ni negando nada ni preguntando nada, estoy diciendo algo, ¿sí? Y cuando estoy diciendo algo, pero ni siquiera de mí, estoy hablando de él, de ella, de esto o de eso. ¿Listo? Entonces, ni en la estructura negativa ni en la afirmativa, perdón, ni en la interrogativa, voy a alterar el verbo, es decir, el verbo me queda tal cual. Lo que yo ajusto es el auxiliar do o das, que ya sabemos que das solamente va a ser para los pronombres he, she, it. ¿Listo? Para el resto va a ser do. ¿Bien? Entonces, tenemos dos formas, la forma larga y la forma corta. ¿Listo? La forma larga es cuando yo tengo el sujeto, el auxiliar do o das y la palabra not. ¿Listo? Y luego va a ir el verbo y el complemento. ¿Listo? Entonces, I do not read every day. Yo no leo todos los días. You do not read every day. Tú no lees todos los días. ¿Listo? Esa es la forma larga. Pero acuérdense que en el inglés, ¿qué pasa? En el inglés se habla es con la forma corta, con la contracción. Y la contracción de do not es don't. Digamos que ¿de dónde sale esa contracción? Se quita la O, se cambia por el apóstrofe y se quita el espacio. ¿Listo? Quitamos la O, apóstrofe, quitamos espacio, nos queda don't. Lo mismo con does not. Does not, la forma corta se dice doesn't. ¿Listo? No se dice does not, ni se dice do not, se dice doesn't, como si acá hubiera una A. ¿Listo? A. Y también se dice does. Bien, no does, sino does. Listo. Entonces tenemos la forma larga y la forma corta. No olvidemos que en el inglés todo el tiempo hablamos es con la forma corta porque es más directo. Bien. Y que la forma larga se va a utilizar es para hacer énfasis. Por ejemplo, Para afirmar, profe. alguien está diciendo que él lee muchísimo. Digamos, Fernando está diciendo que él lee muchísimo y yo sé que es mentira que él lee muchísimo. Entonces yo le voy a decir, oh my God, this is a lie. You do not read. ¿Sí? Él no lee. ¿Sí? He does not read. Él no lee. Es como una Pero forma afirmativa.
No, no afirmativa porque esto es negación. Eso es Afirmativo es verbo. cuando yo digo algo. Si yo digo, si tiro una pelota, se cae. Yo como todos los días. Yo me he visto por la mañana, ¿sí? Esas son afirmaciones, porque no estoy negando ni haciendo pregunta. Estos son negaciones. Lo que les digo de la forma larga es para hacer énfasis, como para aclarar, ¿sí? Como para decir que de verdad no lee, ¿sí? O de verdad no eres eso. O quieres hacerle un regaño. Le estás diciendo, oh, you have to read, ¿sí? Tienes que leer. Bien, ahí se utilizan las formas largas hablando en conversaciones, digamos, de la cotidianidad, pero de resto se utilizan es auxiliares, perdón, contracciones, no auxiliares, contracciones. Se utilizan es contracciones todo el tiempo, ¿sí? Nosotros decimos, a ver, no, yo no hago ejercicio. I don't do exercise. I don't like ice cream. I don't, ¿sí? Nosotros no decimos I do not. El I do not lo vamos a utilizar para hacer énfasis en algo, porque queremos aclarar realmente algo, pero de resto es contracción. Bien, listo. Ok, veamos. Entonces, no se nos olvide que el auxiliar das solamente va a actuar con los pronombres he, she o it, así que el resto va a ir con don't. ¿Listo? Don't, I don't, you don't, we don't, they don't. ¿Listo? She doesn't, he doesn't, it doesn't. Bien. Y el verbo en su forma base, al verbo no le hago nada. Bien, simplemente miro que el auxiliar esté bien de acuerdo al pronombre y eso es todo. Y pues lo pongo en contracción o de forma larga, las dos son válidas. Eso es, ¿listo? En la forma negativa. Listo. Y ahora pasamos a la forma interrogativa. ¿Listo? Entonces, cuando veíamos verbo to be, recordemos que cuando hacíamos las preguntas, cambiábamos el orden. Primero poníamos conjugación del verbo to be, luego iba el pronombre sujeto y luego iba el complemento. Para el caso del presente simple, vamos a utilizar el auxiliar de primeras, ya sea do o das. Bien, lo mismo, das solamente va a ser para los pronombres he, she e it, y do va a ser para el resto de los pronombres. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos acá el verbo play. Al verbo no le hago nada, el verbo me queda tal cual. Simplemente cambio el auxiliar. ¿Listo? Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do they play? Bien. Otra cosa, no se nos olvide que si estamos haciendo una pregunta, es indispensable utilizar el signo de interrogación. Así que no se lo coman. Ni tampoco le vayan a poner el signo de interrogación que abre, porque eso es del español. En el inglés no existe el signo de interrogación que abre, perdón. ¿Listo? Bien. Veamos acá. ¿Recuerdan la clase pasada que hicimos el ejercicio de que preguntábamos qué le gustaba y teníamos que responder? I do, o yes I do, o no I don't. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ese ejercicio que hicimos la clase pasada? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Entonces, exactamente, acá lo podemos recordar. Cuando nos hacen una pregunta utilizando la estructura del presente simple, la respuesta tiene que ser con la estructura del presente simple. Do you like pizza? Yes, I do, o I do, ¿sí? Que I do es lo mismo que yes, I do, pero de una forma más corta, y todo el mundo habla así, en inglés. ¿Listo? Entonces, do I play? Yes, I do, o no, I don't. ¿Bien? Does she play? Yes, she does. O no, she doesn't. ¿Sí? O podemos responder, she does. ¿Sí? Does she play? She does. Sí, sí lo hace. O she doesn't. She doesn't. Sin necesidad de decir no, she doesn't. O yes, he does. ¿Sí? Se puede decir solamente she does o she doesn't. También se puede decir. ¿Listo? Bien. Entonces acá en la estructura interrogativa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ubicar de primeras el auxiliar
y que con los pronombres en tercera persona va es das. Y ya, el resto queda todo tal cual. El verbo queda en su estructura base y pues el signo de interrogación. ¿Listo? Eso es. Ok, bueno, veamos este ejercicio. Nos dice, correct these sentences if is necessary. Dice, corrige las oraciones si es necesario. ¿Listo? Entonces aquí, ok, we are 40 people. Oh my God, we are 40. 40. There's so much people. ¿Listo? Entonces, al azar voy a elegir y la idea es que me diga si la oración está bien o está mal y qué es lo que hay que corregir. No se asuste si está confundido, si no sabe, no le dé miedo, sí, no se preocupe, yo no soy regañona y no creo que sea tan regañona. De todas formas, si lo soy, me dice, ay, profe, qué pena, me equivoqué por cualquier cosa, pero tampoco los voy a masacrar ni les voy a preguntar nada imposible. La idea es que nos quede claro el tema. ¿Listo? Bien, entonces, comencemos con la primera persona. A ver, al azar, chan, chan, chan. Ángelo Capera. Good morning, Ángelo. No se les olvide que si no responden, los llamo 3 veces y si no, los saco de la clase. ¿Listo? Ángelo Capera. Sí, profe. Good morning, Ángelo. How are you today? ¿Cómo vas? Bien, profe. Listo, Ángelo. ¿Ves la pantalla, cierto? Sí, profe. Listo. Intenta leer esta oración, por favor. La primera. Tom doesn't never read newspaper. ¿Y sabes qué significa? No, profe. O sea, Tom es el nombre de quién? ¿De de un la hombre o persona, una mujer? de un hombre. Listo, decimos que un hombre. Listo. Tom doesn't never read. ¿Qué diría ahí? Doesn't never read. Read ya sabemos que es leer, doesn't es no, never es nunca, entonces, ¿qué diría ahí más o menos? Sería Tom no lee. ¿Sí? Newspapers, what is newspapers? Aquí le hacen mofa. Tom Periódicos. Los es. newspapers son periódicos. Entonces, dice Tom no, o bueno, no lee nunca periódicos. Según esta oración, ¿tú qué dices? ¿Está bien o está mal? Solamente tú dime, ¿está bien o está mal? Pues yo diría que sí. ¿Está bien? ¿Tú no le cambiarías nada? No. Ok, listo. Thank you, Ángelo. You got the point. Tienes el punto. A ver, Dani. Dani, only Dani. Señora, profe, ¿Tú qué dices? ¿Está bien o está mal? está bien. Está bien. Sí, mis chicos, muy bien. Really good. Muy bien. Acá no hay que cambiarle nada. Está bien. Está bien la conjugación del auxiliar das. Está de forma corta. Y vean acá tenemos un adverbio de frecuencia. ¿Listo? Los adverbios de frecuencia se denominan adverbios porque van antes del verbo. ¿Listo? Adverbios. Y es de frecuencia porque me está indicando cada cuánto se repite la acción que se está diciendo. En este caso la acción es leer. Entonces podemos utilizar always, que es siempre, never, que es nunca, usually, que es usualmente, rarely, que es raramente. Bueno, hay otras, ¿listo? Pero estos son adverbios de frecuencia y también se utilizan en la estructura del presente simple. ¿Listo? Muy bien, mis chicos, ¿ok? Punto para Ángelo, punto para Dani. Listo, sigamos. A ver, Kevin Pedrosa. Señora Ok, what is your name? Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa. Listo, Vanessa. ¿Puedes leer la segunda oración de second sentence? ¿En español, profe, o en inglés? En inglés, of course. We not
Live horror films. Ok, thank you. ¿Y sabes más o menos qué significa? No so Se te fue la señal, se te fue. Dale de nuevo. O se me fue a mí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, Yes, entonces teacher. yo creo Sí. que compañera. Listo. Bueno, entonces, Vanessa, ¿me escuchas? ¿Se te fue la señal? Sí, tiene el micrófono activo, pero seguro le está fallando el internet. Eso pasa, no, don't worry, igual tiene el punto, ¿listo? Bien, entonces veamos acá, a ver, otra persona. Qué pena, Vanessa, solamente que no te está funcionando el internet, entonces vamos a pasar a otra persona. A ver, Naidet Cuellar. Ya, profe, ya. Ah, Es genial. que se me cayó el internet. Dale, Qué listo. pena. Entonces te preguntaba que si sabías qué significa esta oración. Nosotras no vemos películas de terror. ¿Sí? ¿Vemos? Sí, creo, profe. No vemos. Vemos, No nos pero gustan las le películas de terror. Like, me eso. ¿Quién gusta. dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo no nos gusta? Yo no nos Ay, gustan las películas de Ah, terror. Sofía. Ay, Sofía. Ok, listo. Entonces nos dicen, no nos gustan las películas de terror. Sofía, ¿esta oración está bien o está mal? Está bien, profe. ¿Sí, está bien? Ok, bueno, ella dice que está bien. No, profe, yo digo ¿Quién que no. quién dice que no? Yo, profe, Alison Prada. Alison. ¿Por qué dices que no está bien? Porque le falta el do. ¿Y dónde iría el do? Sería we do not like horror film. ¿Y cuál es la forma corta? Don't. Entonces, We don't like horror film. muy bien. Alison, ¿what? Prada. Alison Prada, ok. Bien, muy bien. Entonces, efectivamente, está mal porque le falta el auxiliar. No es suficiente decir, we not like horror films. No es suficiente. Debemos utilizar el auxiliar, que en este caso, como es un pronombre que no es tercera persona, entonces el auxiliar es do. La forma larga sería we do not, como nos dijo Alison, y la forma corta, we don't. We don't like horror films. No, sí, porque es que acá no dice que no nos gusta ver películas de terror, acá dice que no nos gustan las películas de terror, ¿sí? No nos pone el verbo see o watch, que sí es mirar y watch es ver, o creo que es al revés. Bueno, ese verbo siempre me confunde, pero los dos es ver, ¿sí? Como tal es la acción de ver. Entonces, no dice ahí ver, por ende, tenemos que mirar cuál es el significado real, que es like, y like es gustar. ¿Bien? Muy bien, Sofía, muy bien, Vanessa, muy bien, Alison. Listo, sigamos. A ver, Jensi Amador. Sí, profe. Por favor, lee la tercera. Dice, ¿cómo es? Dave. Sí, perdón. Do Dave send emails? Yes, he do. ¿Qué dices? ¿Está bien o está mal? Solo tú. No, ¿Por qué? porque debería decir es doesn't, ¿no? Doesn't, ¿en dónde iría el doesn't? En vez de do, ¿no? O sea, sería doesn't Dave send emails? ¿No? No sé, Listo. profe. Bueno, dejémoslo ahí. Listo. Entonces tú dices que va doesn't Dave send emails. Listo. A ver, ¿qué dice Sandy Tatiana? Teacher, ahí debería de ir does, ¿no? Recuerda que se dice das. Excuse me, does. Ok, dices que debería ir das. Does Dave sends email? Yes, he do. Listo. Entonces, Jensi nos decía que iba doesn't y Sandy, déjame anotar tu nombre rápido. Sandy Tatiana.
Santi Tatiana Escutia. Ok, listo. Entonces, Sandy nos dice que va es das. En este caso, la razón la tiene Sandy. ¿Listo? Ahora, digamos que el inconveniente con Jensi es que Jensi utilizó el auxiliar, pero en negativo, y la oración no me está implicando negación. ¿Listo? Pero no está mal preguntar así. Doesn't Dave send emails? Dave no envió los emails. Si vamos a preguntar que si Dave no envió los emails. Si quieres como confirmar, está bien. Es una pregunta y de hecho sí existe. Se pueden hacer preguntas negativas. Sí, solamente que no es tan común escucharlas, ¿listo? No es tan común, Ok, pero sí. pilas. Tenemos que mirar cuándo se debe utilizar doesn't y cuándo el dúo does, ¿no? Porque uno me va a indicar negación y otro pues pregunta o depende cómo lo use. Entonces, pilas. Pero bien, Ok, sí. listo, ¿qué pasa? Está bien, listo, yo digo, does Dave send emails? Yes, he do. Está bien decir, Viviana Espitia, decir, does Dave send emails? Yes, he do. ¿Está bien? O sea, no le hago nada más a la oración. Yo creería que no, profe. ¿Alguien tiene otra opinión? En la respuesta sería yes, he doesn't. Doesn't o No, does. porque Does. no podría ser doesn't, porque estaríamos No, does. diciendo sí, el Yes, no. Does. ¿Qué? Tiene que ir acorde, obviamente. Si vamos a decir sí, pues sí, que does. vaya con una lógica. Porque decimos yes, he Yes. doesn't, yes, No, no, he no. does. Yes, he does. Exacto, no Does. he doesn't, porque pierde el sentido totalmente. Listo, bien. Hay otra cosita. Liliana Yate. ¿Lo dejarías así? ¿Does Dave send email? Yes, he does. ¿Le cambiarías algo más? ¿O lo dejas así? No, señora, lo dejo así. ¿Lo dejan? ¿Alguien tiene otra opinión que no sea esa? Profe, Al pues que yo me diga le doy doble punto. colocaría el sense primero que el DAF. No, no, de hecho el orden está bien. Primero auxiliar, pronombre sujeto, verbo y complemento. Y respuesta en este caso. Ay, teacher. ¿No? ¿Lo dejan tal cual? Sí, señora. No, perdieron 2 puntos. ¿Qué les Teacher, dije yo? Dime. yo le cambiaría donde está da, le cambiaría por doesn't, por das, perdón. Sí, eso ya lo habíamos dicho, sí. Sí, ya habíamos dicho que quedaba does Dave send emails? Yes, he does. ¿Sí? Pero perdieron 2 puntos. A ver, dime, la Profe, última oportunidad. Dime. Se le ponía ES, sería primero yes, luego accent. No, ahí otra vez. No, Listo, profe, pues chicos. yo creo que sería Dove, yes, he do, Dove sends emails, o sea, como que sí. Se le pone la E y la S. No, Profe, bueno, ya, primero, Accent. esperen, stop. no, Stop, ya. Déjenlo ahí, listo, stop. A ver, quedamos que la oración iba. Does Dave sends emails? Yes, he does. ¿Sí? Hasta ahí lo hicimos muy bien. Corregimos el auxiliar que es does porque estamos hablando es de Dave. Y la respuesta también va acorde pues al sujeto que es Dave, ¿no? Yes, he does. Hasta ahí muy bien. Pero hay algo que ninguno me mencionó y es sends. ¿Qué pasa? Esta S acá no puede ir porque ya tengo el auxiliar. Cuando ya tengo el auxiliar, el verbo me queda en su forma base, al verbo no le hago nada. El verbo me tiene que quedar como send. Así que no hay que agregarle ni S ni mucho menos ES para los que dijeron que se le agregaba ES. Así que no, acá no va S ni ES. Va el verbo en su forma base. ¿Quedó claro? Sí, señora. Yes. Ok, Señora. digamos, nos quedan 9 minutos. A ver lo que alcancemos a hacer. Daniela González. Sí, señora. Lee la siguiente, por favor, la cuarta. Mary drinks sometimes coffee after lunch. ¿Qué dices? ¿Está bien o está mal? Yo digo que le falta el das. Bueno, tú dices que le falta el das. Camila García, ¿qué dices tú? ¿Está bien o está mal? Creo que está bien.
¿Dices que está bien? ¿No le cambiarías nada? Profe, la S. ¿Le quitarías la S? Pues tú dijiste que cuando era el verbo se le quitaba porque no se necesitaba. Pero si Pero está con pilas la... ahí, pilas, pilas, Yo creo que pilas está ahí. bien. ¿Quién dice que está bien, Sofía? Sí. Ok, a ver, la última persona que le voy a preguntar. ¿Qué Profe, dice? Dime, ¿quién dijo yo? Who says me? profe, ahí no debería decir con el do. Mary drinks do. Listo. Bueno, listo, stop. No, no le voy a preguntar a nadie más. ¿Qué pasa acá, chicos? Pilas, volvamos aquí, volvamos aquí. Recordemos, tenemos las oraciones afirmativas, que es cuando yo ni estoy negando la oración, ni tampoco estoy preguntando. Estoy simplemente diciendo algo. Por ejemplo, I wash my teeth every day. Me lavo los dientes todos los días, ¿sí? No estoy haciendo una negación, ni tampoco estoy haciendo una pregunta. Simplemente estoy diciendo que me lavo los dientes todos los días. Eso es una afirmación. ¿Listo? En las afirmaciones, lo único que tengo que hacer es agregarle S al verbo que acompaña los pronombres en tercera persona. Aquí yo no voy a meter nada de auxiliares, no, acá no tiene nada que ver eso. En las oraciones afirmativas, para los pronombres he, she e it, agrego S o ES al verbo de acuerdo a la terminación. Y eso es todo. Y ahí es donde utilizamos todas estas reglas, pero es solamente cuando la oración me implica el pronombre en tercera persona. De resto, el verbo queda tal cual. ¿Bien? Entonces acá yo no voy a involucrar nada de auxiliares. Los auxiliares los uso para las oraciones negativas e interrogativas. Es decir, para decir que yo no hago una acción o que tú no haces una acción o que ella o él o esto no hace una acción, o para preguntar, ¿listo? Solamente utilizo el auxiliar do o das para hacer negaciones o para hacer preguntas. Esta oración es una negación, afirmación o pregunta. Afirmación. Mari toma café. Es una Entonces el afirmación. auxiliar no tiene nada que ver ahí. Ahí no tiene nada que ver el auxiliar. ¿Listo? Pilas, tengan cuidado. Acá, ¿por qué teníamos que quitarle la S al verbo? Porque ya teníamos el auxiliar, pero porque esto es una pregunta. En preguntas yo me preocupo por el auxiliar, pero el verbo me queda en la forma base. En negaciones yo me preocupo por el auxiliar, pero el verbo me queda en la forma base. En afirmaciones, si es que el verbo está acompañando a un sujeto en tercera persona, ahí sí agrego S o ES, pero no auxiliares. ¿Listo? Listo. Entonces, la verdad es que esta oración está bien. Está bien, está bien. ¿Listo? Mari. Mari es ¿qué? Una mujer, ¿cierto? Por ende, ¿qué pronombre representa? She. She. Drink. Drink es el verbo así sin la S, como estamos hablando de Mari, que es tercera persona, agrego la S, porque sé que S y no ES, pues por la terminación, no termina en S, no termina en X, no termina en CH, no termina en SH, en O, ni en Y, ni en Z, termina en K. Entonces agrego solo la S. Mari drinks sometimes coffee after lunch. Está bien. ¿Listo? Así que bien para Sofía, que fue la que dijo que estaba bien. Listo. A ver, la última, porque ya no nos queda más tiempo. La lee Daniela. Daniela. Está así el nombre. Daniela. Señora. No, tú no, el que está antes de ti. La que está antes de ti, perdón. Daniela. Tú ya participaste, Daniela González, acá te tengo. Ok, Daniela is not in class. Bien. Yo, profe. Camilo Rincón, dime. ¿Lo puedo decir yo? Bueno, listo, dale. My best friend. Bueno, dice friend. Plays de piano. ¿Está bien o está mal? Le falta la S en friend. Para que era friends.
¿Qué es friend? ¿Amigas o amigos? ¿Y por qué le Mi pones ese mejor amigo. amigos? Pero amigo es un verbo, No. entonces ¿por qué le pones la S? Un sujeto. Ok. Ok. Profe, Dime. en play se le cambiaría la Y, ¿sí? Y S, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no se te entendió. Otra vez. O sea, ahí donde está place, ¿sí? Sí. ¿Se dice así? Entonces Sí. se le pondría la Y y la S, ¿sí? Y la S, Sí, ya está. exacto, muy bien. Entonces, ni la I latina, ni la E, ni la S tienen lugar, porque play es un verbo que la Y está, antes de la Y, perdón, está la vocal, ¿cierto? Entonces, esto no puede ser. Tiene que ir la Y y la S, ¿sí? Muy bien, Viviana, I have you here. Viviana Espitia. Bien, you got 2 points. ¿Listo? 2 puntos. Bien. Listo. Tengo que sumar eso porque tengo que sumar los puntos de las anteriores clases para decirles cuántos llevan. ¿Listo? Pero todavía me tardo porque tengo que organizar primero las listas, así que no creo que les diga la otra clase, tal vez dentro de 15. Bien. Bueno, mis chicos. En esta efectivamente teníamos que adecuar era el verbo play. My best friend plays the piano. ¿Y qué significaría tal cual esta oración? ¿Cuál sería la traducción? Mi mejor amigo toca el piano. Toca el Mi piano. mejor Exacto. amigo toca piano. Exacto. De tocar el instrumento, que también recuerden que play no solamente se va a utilizar para decir jugar, sino para también hablar de tocar instrumentos musicales. Muy bien, mis chicos. Thank you for being here. And I hope that you will understand all that we said today. Now, we see you to the next, heard you because I can see you. I heard you the next Saturday, okay? Bye-bye. Take care. Bye, teacher. Bye, profe. Bye. Goodbye. Thank you. Sophie, Goodbye. Goodbye. ¿Se fue? Goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, teacher.